¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso exacto de un solo segundo, en ese instante infinitesimal donde una decisión cambia el destino de una eternidad? Imagina el estruendo del cielo desgarrándose, no con nubes de lluvia, sino con una cascada de fuego líquido y azufre que cae como una sentencia de muerte sobre los tejados que una vez llamaste hogar. El aire se vuelve irrespirable, una mezcla de ceniza caliente y el grito de miles de almas que comprenden demasiado tarde que el tiempo de la misericordia se ha agotado. Ella estaba allí. Tenía un nombre que el tiempo ha intentado borrar, aunque la tradición la llama Edith. Tenía manos que habían tejido las túnicas de sus hijas, ojos que habían visto los amaneceres dorados sobre el valle del Jordán y un corazón que, a pesar de las advertencias divinas, seguía encadenado a los lujos de una ciudad condenada. Ella no era un monstruo, era una mujer como cualquier otra, atrapada entre dos mundos, la fe de su esposo Lot y el brillo seductor de Sodoma. Hoy, su silueta no es de carne y hueso, sino de cristal mineralizado, una estatua de sal que se yergue como un centinela eterno frente al mar muerto. Pero, ¿qué fue lo que realmente la mató? No fueron las llamas que caían del cielo, ni fue un rayo fulminante de los ángeles. Fue su mirada, un solo giro de cuello, un movimiento instintivo cargado de nostalgia y desobediencia. En este video, no solo vamos a contar una historia bíblica, vamos a descender a las profundidades de la psicología de una mujer que prefirió su pasado a su futuro. Vamos a caminar por las calles de una ciudad donde el placer era la única ley y descubriremos por qué, para Dios, mirar atrás fue un pecado tan grave como los que se cometían en Sodoma. Prepárate para un viaje visual y espiritual que te hará preguntarte, si hoy tu mundo ardiera, ¿tendrías la fuerza para correr sin mirar atrás? Bienvenidos a un relato que trasciende los siglos y se instala en la médula de nuestra propia existencia. La historia de la mujer de Lot es quizás uno de los pasajes más visuales y trágicos de todo el Génesis. Es un relato de urgencia, de ángeles disfrazados de hombres, de hospitalidad bajo amenaza y de un juicio que borró ciudades enteras de la faz de la tierra. Pero en el centro de este caos hay una figura silenciosa cuya transformación nos ha fascinado y aterrorizado por milenios. ¿Por qué la sal? ¿Por qué ese castigo tan específico para un acto que parece tan humano como mirar hacia atrás para decir adiós? En los próximos minutos analizaremos cada detalle de esta crónica épica. Veremos cómo Lot, el sobrino de Abraham, eligió las llanuras fértiles de Sodoma buscando prosperidad, sin saber que estaba llevando a su familia a las fauces de un lobo. Exploraremos la vida de Edith en una sociedad que celebraba la perversión y cómo ella, poco a poco, comenzó a amar las cadenas de oro que la ataban a ese lugar. Antes de sumergirnos en el primer capítulo de esta intensa narración, queremos que esta comunidad sea parte del relato. Por favor, dinos en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video hoy? Nos encanta leer sus ubicaciones y saber que la palabra y la reflexión están llegando a cada rincón del planeta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hoy vamos a desenterrar los secretos de una mujer que se convirtió en un monumento a la indecisión. Acompáñame mientras el sol comienza a ponerse sobre las murallas de Sodoma por última vez. La vida en Sodoma no comenzó con fuego, comenzó con promesas de abundancia. Años atrás, cuando Lot y su tío Abraham decidieron separar sus caminos debido a que sus grandes rebaños ya no cabían en la misma tierra, Lot levantó la vista y vio el valle del Jordán. Era un paraíso terrenal, regado como el huerto del Edén, rebosante de pastos verdes y aguas cristalinas. Edith, su esposa, recordaba ese viaje como el inicio de su verdadera vida. Atrás quedaban las tiendas de campaña polvorientas y el nomadismo constante. Sodoma ofrecía algo que ella anhelaba profundamente: muros de piedra, mercados vibrantes y una posición social. Al principio se instalaron en las afueras, pero la gravedad de la ciudad era poderosa. Poco a poco, las tiendas se convirtieron en una casa sólida cerca de las puertas de la ciudad. Edith aprendió a disfrutar de las sedas que llegaban de Oriente, de los perfumes que se vendían en los bazares y de la música que resonaba en las plazas hasta altas horas de la noche. Sodoma era una joya arquitectónica, pero su belleza era una máscara. Debajo de los banquetes y el comercio latía un corazón oscuro. La hospitalidad, una ley sagrada en el desierto, había sido reemplazada por la crueldad y el egoísmo más absoluto. Sin embargo, para Edith el pecado de la ciudad era algo que podía ignorar mientras sus alfombras fueran suaves y sus hijas estuvieran rodeadas de pretendientes influyentes. Ella veía a su esposo Lot sentarse en la puerta de la ciudad, tratando de mantener su integridad en un lugar que odiaba la justicia. Lot se afligía día tras día por lo que veía, pero Edith se había adaptado. Ella había hecho de Sodoma
Sodoma, su hogar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Sus hijas ya hablaban como las mujeres de la ciudad, se vestían como ellas y estaban comprometidas con hombres que se reían de las historias de Abraham y su Dios invisible. La fe se había convertido en un susurro lejano frente al grito ensordecedor del materialismo. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las colinas de Judea, el ambiente cambió. No era el viento cálido del desierto lo que soplaba, sino una brisa helada que parecía traer noticias de otro mundo. Dos hombres de apariencia noble, pero con una mirada que atravesaba el alma, aparecieron en la entrada. Lot, movido por un instinto que casi había olvidado, se arrodilló ante ellos. Edith los observó desde la ventana. No traían oro ni mercancías, pero su presencia hacía que las paredes de su lujosa casa parecieran de papel. Ella no sabía que esos visitantes no venían a comerciar, sino a auditar la maldad de la ciudad. El banquete que prepararon esa noche fue el último acto de normalidad. Mientras el pan se horneaba, el sonido de una multitud enfurecida comenzó a rodear la casa. Los gritos de los hombres de Sodoma, exigiendo a los forasteros para profanarlos, llenaron el aire con una vibración demoníaca. Edith sintió por primera vez que el suelo bajo sus pies no era tan firme como pensaba. Sus vecinos, con quienes había intercambiado saludos por años, ahora golpeaban su puerta como bestias hambrientas. En medio del caos, cuando la turba intentó derribar la entrada, los visitantes extendieron sus manos y una ceguera divina golpeó a los atacantes. Fue un milagro aterrador. Edith vio cómo los hombres afuera tropezaban en la oscuridad, gritando de frustración, mientras en el interior de su casa, la luz de los ángeles revelaba la verdad desnuda. Sodoma iba a ser destruida. Los ángeles fueron claros. Saca a tu familia porque el clamor contra este lugar ha llegado al trono de Dios. La mente de Edith se nubló. ¿Dejarlo todo en una noche? Miró sus vasijas de plata, los regalos de boda, los recuerdos de una vida de esfuerzo. El juicio no era solo para los pecadores de afuera, era una prueba de desapego para los de adentro. A pesar de la urgencia, Lot dudaba, se demoraba, intentando convencer a sus yernos, quienes se burlaban de él pensando que era una broma. Edith, en silencio, comenzaba su propia guerra interna. Cada minuto de retraso era un intento desesperado del corazón por aferrarse a lo tangible. No entendían que la misericordia de Dios tiene un límite y que ese límite estaba a solo unas horas de distancia, con el primer rayo de sol del nuevo día. Pero mientras la luz del alba comenzaba a teñir el horizonte, los ángeles perdieron la paciencia y tomaron a la familia por la fuerza, arrastrándolos hacia un destino que Edith aún no quería aceptar, sin saber que la advertencia más importante aún no había sido pronunciada. El amanecer en Sodoma no fue anunciado por el canto de las aves, sino por un silencio sepulcral que pesaba sobre los hombros de la familia de Lot. Los ángeles, viendo que la duda paralizaba sus miembros, no esperaron más. Con una fuerza que no admitía réplica, los tomaron de las manos. Edith sintió el contacto frío y firme del ser celestial sobre su muñeca. Era una fuerza que no solo arrastraba su cuerpo, sino que intentaba arrancar su alma de aquel suelo que ella consideraba sagrado. Mientras cruzaban el umbral de su casa por última vez, Edith no pudo evitar que sus ojos recorrieran el marco de la puerta de ébano, las escaleras donde sus hijas habían jugado y el jardín de granados que apenas comenzaba a florecer. Cada paso hacia las afueras de la ciudad era una agonía. «Corre por tu vida», gritó uno de los ángeles. La instrucción era clara, cortante como una espada de doble filo. «No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». El camino era pedregoso y el aire empezaba a vibrar con una frecuencia que hacía doler los dientes. Lot corría al frente, con el rostro desencajado por el terror y la revelación. Sus hijas, sollozando, seguían sus pasos, tropezando con sus largas túnicas. Pero Edith, que iba al final de la fila, sentía que el aire de Sodoma la llamaba. Escuchaba, o creía escuchar, las voces de sus amigas, el bullicio del mercado que debería estar abriendo a esa hora, y el eco de una vida que, aunque pecaminosa, era la única que conocía. La distancia entre ella y la salvación se acortaba físicamente, pero se ensanchaba emocionalmente. El cielo sobre Sodoma comenzó a transformarse en un espectáculo de horror. Nubes de un negro antinatural se arremolinaron sobre las 5 ciudades de la llanura. No hubo truenos, solo un silbido descendente, como si el firmamento estuviera inhalando antes de un grito final. Edith sentía el calor en su espalda. No era el calor del sol, era el aliento de un horno cósmico que se abría. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, la voz del ángel ordenando mirar solo hacia la montaña. Por el otro, el deseo ferviente de ver por última vez el esplendor de su mundo. La duda es una raíz que crece rápido
olvido. Edith empezó a cuestionarse si Dios realmente sería tan cruel de borrar todo rastro de su existencia. ¿Acaso no merecía una última mirada de despedida? ¿No era su hogar el lugar donde había invertido su vida entera? Mientras sus pies golpeaban el polvo del valle, su cuello comenzó a tensarse. La desobediencia no nació en sus pies, sino en su nostalgia. Cada fibra de su ser quería rebelarse contra la orden de no mirar atrás. El juicio estaba a punto de desatarse en su forma más pura, y mientras la familia alcanzaba las cercanías de la pequeña ciudad de Zoar, el primer impacto de fuego golpeó la tierra, desencadenando una reacción que cambiaría la geografía y el espíritu de la humanidad para siempre. El primer estruendo fue como si 1000 montañas colapsaran al mismo tiempo. Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde los cielos. No fue un incendio común, fue una conflagración divina que derretía la piedra y convertía el agua en vapor instantáneo. La tierra misma parecía vomitar betún y salitre. Lot y sus hijas, obedeciendo el mandato sagrado, mantenían sus ojos fijos en las laderas de la montaña, aunque el resplandor detrás de ellos era tan intenso que las sombras se proyectaban largas y distorsionadas frente a sus pies. Pero para Edith, el ruido fue su perdición. Escuchó el colapso de las grandes torres de Sodoma. Escuchó, quizás, el grito final de una civilización que se hundía en el olvido. En ese preciso momento, la curiosidad se fundió con la pena y la rebelión. Ella no solo quería mirar, quería volver. Su corazón no estaba en la cueva de la montaña, con el Dios de Abraham. Su corazón se estaba quemando en las plazas de Sodoma. Se detuvo. El tiempo pareció ralentizarse. Lot y sus hijas no se dieron cuenta de inmediato de que el paso de la madre se había interrumpido. Edith giró la cabeza. El movimiento fue deliberado, una elección consciente de desafiar la única prohibición que la separaba de la muerte. Lo que vio fue una visión del infierno en la tierra, una columna de humo denso que subía como el humo de un horno, donde antes había jardines y palacios. En ese instante de contemplación prohibida, la justicia divina la alcanzó. No hubo fuego para ella, pues el fuego era para los que se quedaban. Para ella, que estaba en el camino, pero con el corazón en la ciudad, el castigo fue la inmovilidad eterna. Su cuerpo comenzó a enfriarse desde los pies hacia arriba, pero no un frío de hielo, sino un frío de mineralización. Los fluidos de su cuerpo se transformaron en cristales de cloruro de sodio. Sus poros se cerraron bajo una capa blanca y brillante. Sus ojos, que habían buscado el pasado, quedaron fijos para siempre en una expresión de asombro y pérdida, convertidos en esferas de sal pura. Cuando Lot finalmente se detuvo y miró hacia atrás buscando a su compañera, no encontró a la mujer que amaba. En su lugar, recortada contra el horizonte de humo y fuego, se alzaba una columna blanca, una estatua solitaria que brillaba con una luz espectral bajo el sol de la mañana. Edith se había convertido en un monumento, no un monumento a la grandeza, sino un monumento a la indecisión y al amor por el mundo. Había escapado físicamente de las llamas, pero su alma nunca salió de las murallas de la ciudad. Lot lloró, pero no pudo acercarse. El aire aún estaba cargado de juicio. Continuó su camino con sus hijas, dejando atrás a la mujer que no pudo soltar sus cadenas. La estatua de sal quedó allí, a orillas de lo que hoy conocemos como el Mar Muerto, una zona donde nada crece, donde el agua es demasiado amarga para la vida, reflejando el estado del alma de Edith en su último segundo. La historia de la mujer de Lot no termina con su muerte, sino con su permanencia. Durante siglos, los viajeros han buscado esa silueta en las formaciones salinas de la región, pero, más allá de la ubicación física, su historia vive en cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a la necesidad de avanzar y sentimos el peso del pasado tirando de nuestros hombros. Dios no la convirtió en sal por un simple movimiento de cuello, la convirtió en sal porque ella ya se había vuelto inerte para la fe mucho antes de que el fuego cayera. Ella es la advertencia eterna de que no se puede caminar hacia la promesa de Dios mientras se abraza el pecado del pasado. Esperamos que este relato te haya invitado a reflexionar sobre qué cosas en tu vida estás mirando todavía con nostalgia cuando Dios te está pidiendo que corras hacia la montaña. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle un me gusta y compartirla con alguien que necesite fuerza para dejar atrás su pasado.